Hola amigos de YouTube. Quiero recomendarles uno de mis cómics favoritos. Como ya lo vieron en la miniatura, se trata del Juego de la Pirámide, un webcómic coreano de suspenso ilustrado por Dalgon Niek y que se puede leer en la plataforma Webtoon. Su sinopsis, en palabras de la autora, es una historia de chicas en el que las estudiantes se pelean y tienen un juego en el que pueden votar a la perdedora de la clase. Tiene 104 episodios y está completamente traducido al español. La historia se cuenta a través de la perspectiva de Suji, una joven que por trabajo de su madre ha estado obligada desde muy pequeña a cambiar de escuela constantemente. Todo comienza cuando ella llega a un nuevo colegio y es asignada a la clase feliz, que es como se hace llamar un grupo de alumnas con un alto nivel académico provenientes de familias adineradas y que destacan a nivel nacional en competencias de deportes y matemáticas. Incluso hay una aspirante a idol. Todo muy bien hasta que Suji se entera que el último jueves de cada mes ellas hacen una reunión que llaman como el Juego de la Pirámide, en el que tienen que votar a las estudiantes más populares. Quienes queden en la cabeza de la pirámide tendrán privilegios como no tener deberes de aseo, ayudar en la cafetería e incluso tener mejores calificaciones sin mucho esfuerzo gracias a la influencia que tienen con algunos profesores. Las que tengan menos votaciones tendrán que hacerse cargo de los deberes de la clase y en caso de no tener ningún voto serán el blanco de las bullies. Y aquí no adivinan qué pasa con Suji. Pues sí, en efecto, como es la estudiante nueva se convierte en la estudiante sin votos. Aunque a ella no le preocupa esto en un principio, pues no dura mucho en las escuelas, pronto descubre que debe quedarse más tiempo del que tenía previsto y decide tomar cartas en el asunto. Todo esto sucede en los primeros capítulos del cómic. Creo que una de las primeras razones por las que amé tanto este cómic es que Suji no es una protagonista común. En este tipo de historias lo normal es esperar que el personaje principal sea, o bien ingenua con valores éticos y morales intachables, con uno que otro defecto que necesite solucionar para salir adelante, como en el juego del calamar, o por el contrario, que sea una especie de antihéroe que genere rechazo en el lector por sus acciones en un principio, pero que en el fondo tenga buenos motivos para comportarse de cierta manera. Aunque dentro de la obra hay arquetipos de este tipo de personajes, Suji está un poco en el medio. Desde el principio se deja ver que ella es inteligente, que ha desarrollado un instinto de supervivencia y que solo tiene un objetivo, graduarse y mantenerse al margen de todos los problemas. Pero cuando es obligada a involucrarse en todo el asunto, no es un personaje pasivo, sino que da pelea, intenta dar el primer golpe, muy a su manera, y busca una solución a sus problemas. Por ejemplo, en el segundo capítulo, cuando se entera que debe terminar sus estudios en aquella escuela, empieza a trazar un plan para evitar ser hostigada por sus compañeras e intentar comprender todo lo que pueda al sistema y darle la vuelta para su beneficio personal. Por la misma razón, Suji no es un personaje con el cual podamos empatizar todo el tiempo, y eso me gusta. Si bien sus objetivos son los correctos, en algunos momentos sus acciones son cuestionables. Una de sus primeras acciones para salir del menor rango es intentar engañar a las alumnas con votaciones bajas para que se voten entre ellas, pero traicionar a una de ellas para que sea el nuevo blanco de las bullies y repetir el ciclo hasta llegar a la cima. Este tipo de cosas le dan mucha profundidad al personaje. Uno como lector espera el momento en el que ya se convierta en una más del sistema que hace funcionar la pirámide, pues este rasgo de Suji se mantiene hasta el final de la obra. Otra característica que me gustó es que Suji es un personaje que siempre está muy consciente del lugar que ocupa en la clase y le deja saber a las demás lo que quiere al entablar una relación, es decir, utilizarlas y formar alianzas. Esto también es un giro de lo que se espera de una protagonista, ya que no acaba siendo amiga de todas ni siendo una figura ejemplar que propicie el cambio de actitud entre las estudiantes. Suji sabe que un entorno violento como ese no es para crear amistades, ya que las actitudes de las integrantes de la clase, como la manipulación y la hipocresía, no son fáciles de cambiar. Otra de las virtudes de este cómic es que la autora le da protagonismo en algunos capítulos a otras estudiantes de la clase. Esto complementa muy bien la historia y podemos entender desde otras perspectivas la razón por la cual muchas decidieron participar por voluntad propia en este juego. Y poco a poco podemos darnos una idea de la raíz del problema, que no es tan sencillo dado que está cubierto con la misma dualidad moral de Suji, ya que todas en la clase, sin excepción, acaban de tener tanto el papel de víctimas como de victimarias. Dentro de todas estas subtramas, la que más me gustó fue el personaje de Doa, que es quien dirige las reuniones, pues la historia detrás de todas sus acciones me pareció muy interesante. Por otro lado, al ser un juego de popularidad y que para avanzar en la pirámide haya que votar, con frecuencia los personajes hacen planes y estrategias que recuerdan un poco a las que se elaboran en series como Better Call Saul. En estos planes casi todo vale para manipular la pirámide a conveniencia, y ver tanto la ejecución como el resultado de cada uno de esos planes es uno de los fuertes de la historia que te obliga a seguir leyendo porque no son planes que siempre funcionen. Nunca se sabe cuándo algo va a ser para mejor o para peor.
Por otro lado, otro fuerte que tiene la obra es que hace una crítica a las estructuras de poder y cómo hacen para que, aunque en teoría cualquiera pueda llegar a la cima de la pirámide, haya intereses personales y poderes moviéndose todo el tiempo para que todo permanezca igual, o haya una ilusión de cambio cuando todo está funcionando de cierta manera para no perjudicar las cabezas del poder. Esta crítica hace que el final de la historia no sea ingenua. Si bien hay muchas licencias narrativas en el guión para que todo este sistema pueda funcionar, que en lo personal no me importaron, el final de la historia me parece que es algo que podría pasar en la realidad. La autora se da el tiempo para que el final no se sienta acelerado, sino que se vayan cerrando de a poco las tramas y se exploren las consecuencias que tuvo esta experiencia para cada una de las estudiantes de la clase feliz. Además, aprovecha esto para señalar algunos problemas de los medios de comunicación y la información que se da a través de las redes sociales y cómo a veces el relato oficial se manipula para mitigar hechos tan terribles como la estructura de acoso escolar. En el apartado de dibujo, la autora hace un buen trabajo para que el diseño de cada personaje sea distintivo y se puedan reconocer con facilidad en cada viñeta, ya sea a través de modificaciones en el uniforme, el cabello o variando la forma de los cuerpos y las caras. Es una obra en la que el 90% son diálogos entre los personajes. La autora hace que la lectura de las viñetas se pueda entender de forma clara. Por ejemplo, al colorear los fondos de las viñetas para diferenciar entre un flashback, el interior de la mente de un personaje, y los sucesos que pasan en el presente. Hay mucha variedad en los planos que se usan en las escenas, y ninguno es gratuito, ya que le dan fuerza y contundencia a las imágenes centrales de los capítulos. Y bueno, eso es todo lo que tenía que decir acerca del juego de la pirámide. Si les llamó la atención algo de lo que dije, espero que le den una oportunidad y que acaben disfrutando de la lectura tanto como yo lo hice. Reitero que son 104 capítulos, por lo que hay muchas sorpresas por descubrir. Si quieren leerlo, les dejo el link en el comentario fijado del video, así como el Instagram de la autora por si la quieren seguir. Gracias por llegar a esta parte del video y a las personas que se han unido al canal. Nos vemos en una próxima entrega.